despeje y aterrizaje de aviones, en promedio cada 10 minutos o incluso menos. El ruido que se produce con el aterrizaje y el despegue de aviones es tal que ahoga cualquier otro sonido que se esté produciendo, digamos, ruidos cotidianos, ahoga el sonido de una conversación presencial o por teléfono, el sonido de la televisión, el sonido del radio. No se escucha nada durante los segundos en donde un avión está despegando o está aterrizando. Esto cada 10 minutos o menos. Durante las noches también se produce esto. Como ya lo mencionaba don Arturo, la cantidad de decibeles que se producen es altísima. Lo recomendado para que no haya afectaciones son 40 decibeles. Más o menos los decibeles que produce el ruido ensordecedor de los aviones que despegan y aterrizan por aquí es elevando los 150 decibeles. Un estudio que se hizo respecto a las consecuencias que acarrea esta cantidad tan elevada de decibeles indicaba que cuando un ruido excede estos 40 y llega a los 60 decibeles, puede ocasionar jaquecas, migrañas. Cuando se eleva a los 80 puede ocasionar problemas de tensión nerviosa, ansiedad, etcétera. Y cuando se eleva tanto como lo es de 105 a 150 o más decibeles por lo bajo que vuelan los aviones sobre las casas, puede ocasionar problemas de hipertensión crónica, aumento en el riesgo de padecer infartos, etcétera. Y todas estas afectaciones que les he mencionado, sumados, por ejemplo, a la disminución de rendimiento cognitivo, a discapacidad auditiva progresiva, que posteriormente se puede llegar a convertir en sordera, ha afectado a vecinos y directamente a familiares. Muchas personas en mi familia, incluyendo mis abuelos, que viven ahí desde que esta colonia comenzó a asentarse, mi abuelo tiene problemas de sordera, mi abuela tiene problemas precisamente de hipertensión, mi papá padece de migraña, mi mamá y yo tenemos problemas en precisamente tensión nerviosa, problemas como ansiedad, etcétera. Esto solamente por mencionar las afectaciones a la salud y algunas de ellas, porque son muchísimas más las que ocasiona este nivel tan elevado de decibeles, sumado además de las consecuencias ambientales y los grados de contaminación que se elevan en la zona y en las colonias que rodean al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Además de ello, pues también hay consecuencias sociales. Esta colonia, la Cuchilla del Tesoro, en los últimos años, bueno, no tan últimos, digamos 20 años, la han apodado también la Cuchilla del Terror, porque han sido devenidos muchísimos problemas sociales. Es una colonia bastante olvidada. Hay una o dos patrullas a lo mucho recorriendo toda la colonia y por supuesto que no ha sido eficiente ni mucho menos. Además de que las funciones, pues ya sabemos que no protegen, funciones policiales no protegen precisamente a la población. Han aumentado los niveles de violencia progresivamente al grado de que ahora en las canchas, calles o espacios que antes eran mayormente concurridos para hacer deporte, hacer actividades culturales, etcétera, se han encontrado personas asesinadas, ha habido desaparición, ha habido feminicidios en la colonia. Ante esto se originó un colectivo que se llama I Love Cuchilla, que bueno, es parte de las intenciones de la misma población de la colonia por recuperar un poco los espacios de manera social. Sin embargo, pues las afectaciones no han cesado, ¿no? Hay una preocupante romantización de la ubicación de la colonia, y digo preocupante porque gran parte de las consecuencias que se sabe que son pues causadas por la ubicación de la colonia, por su cercanía con el aeropuerto, etcétera, más bien ha tratado de ignorarse ese hecho, ¿no? Las familias igual como sigue siendo una colonia de muy bajos recursos por el intento, digamos, de encontrar estrategias, principalmente las familias que viven en este lado de la colonia, han generado incluso miradores en sus casas, ¿no? En sus azoteas, cobran 20 pesos por entrar a su casa para que puedas ver el aeropuerto y presenciarlo desde arriba de sus azoteas. Sin embargo, pues bueno, principalmente las personas mayores que habitan este espacio y los niños a quienes más, digamos, afectan
los niveles elevados de decibeles, pues tienen muchísimos problemas de salud. Es sumamente común que platicando en el mercado, platicando con tu vecina de enfrente, se comenten constantes problemas, principalmente el de la hipertensión crónica, ¿no? Que bueno, ha habido estudios que indican que quienes tienen exposición a grados altos de, de sonido tienen 20-25% más probabilidad de padecer infartos o de padecer este tipo de enfermedades bastante preocupantes. Una de las cosas que se decía mucho con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía es que iba a generar empleos. Eh, es cierto que gran parte, un porcentaje muy amplio de quienes habitan esta colonia trabajan en el aeropuerto. Sin embargo, las condiciones en las que trabajan siguen siendo sumamente precarizadas e indignas. Trabajan muchísimas horas al día por salarios sumamente bajos y por supuesto que no hay oportunidades de ascender en sus puestos, ni mucho menos, sino que pues se usa a las personas que habitan estos espacios para labores que terminan siendo, bueno, terminan recayendo en condiciones indignas de trabajo. Es por eso que se hace un llamado, digamos, a prestar atención no solamente a las consecuencias de salud, que también que son bastante importantes y que poco están evidenciadas que acarrea el vivir cerca de un aeropuerto, sino también prestar atención a las consecuencias sociales y económicas que trae consigo la construcción de un aeropuerto en donde hay tanta población rodeando, ¿no? Decía el compañero Arturo que pareciera incongruente, digamos, que en un discurso gubernamental que apela en su puesto a la protección social tenga en condiciones de vivienda como estas, como las que habitan en esta colonia, a una gran parte de su población, expuestos a gran parte de su población. Causa mucha preocupación también que esta colonia no existía ni siquiera en un mapa hasta hace apenas unos años que se ha luchado por ponerla ahí, por evidenciar que existe, ¿no? Se negó durante mucho tiempo que existiera siquiera esa colonia, cuando tiene bastante cantidad poblacional, precisamente por su ubicación. Las rentas son más baratas que en otras regiones de la Ciudad de México, y es por eso que cada vez ha habido más población aquí. Las casas que están más o menos en esta franja, eh, de tanta gente, digamos, que ha ido llegando poco a poco con el transcurso de los años, han aumentado sus pisos, ¿no? Han puesto más pisos en sus viviendas y cada vez los aviones pasan más cerca de ellas, ¿no? A veces la sensación pareciera que la cola del avión va a rozar alguno de los edificios, ¿no? Y ni siquiera son tan altos, apenas 3 pisos o 4 pisos, y ya pareciera que el avión está a punto de chocar con las azoteas de las viviendas. Eh, Además de todo, hay un constante nerviosismo, claro está, por cualquier accidente que pudiese haber en el vuelo, ¿no? Hace poco salió pues sí, una nota donde se preguntaba a los habitantes qué tan preocupados se sentían porque hubiese haber un accidente o qué tan conscientes eran de que podía haber un accidente en cualquier momento, y la mayoría de los pobladores nos sentimos muy nerviosos todo el tiempo, ¿no? De que algo vaya a ocurrir. Hay veces en las que el ruido de los aviones pareciera no ser normal al que escuchamos todo el tiempo, y hay una tensión generalizada de que en cualquier momento podría haber un accidente que causara afectaciones a la colonia. Eh, Todo el mundo sabe, ¿no? Cuando vivimos aquí, que un avión que se caiga y la colonia desaparece, ¿no? Porque comienza, o sea, es tanta la cercanía que sería muy fácil que con una explosión empezaran a estallar los tanques de gas y bueno, se ocasionara un desastre en este espacio. Eh, y bueno, ese sería como parte de mi testimonio, hacer un llamado y evidenciar que las consecuencias son reales, no son tangibles y que nos afectan todos los días, ¿no? Y que estas afectaciones se nieguen o se invisibilicen para poder incentivar la construcción de otro aeropuerto en otros espacios como lo es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pues nos resulta bastante preocupante, ¿no? Esta colonia, así como las otras que rodean al aeropuerto, es
una evidencia tangible que estas consecuencias existen, y pues que es un argumento no mínimo, sino muy, muy, muy grande para resistir en contra de este megaproyecto y otros más, ¿no? Como el que nos acaban, como la exposición que nos dieron los compañeros de este lado también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, compañera Amy, por tu testimonio, que creemos que es muy valioso para poder comprender también los impactos que va a haber en los pueblos tan cercanos como Santa María Joloapan, Jolox, Reyes Acosac, en donde los aviones pasarán igual a una altura muy, muy baja. Entonces vamos a dar una ronda de preguntas, vamos a abrir el micrófono a comentarios también. Si alguien quiere tomar la palabra, vamos a dar para iniciar 3 comentarios y pues una ronda de respuestas, y si nos da tiempo, pues hacemos una segunda. Entonces, pues, ¿quién se anota? A ver, ahí están una, allá está otra. No, está bien, no importa. Una vez, para no regresar y casarme. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Me parece que es fundamental algo que hemos estado tratando de promover aquí en el seminario de solidaridad económica, descolonialidad del poder y buenos vivires, es justo el diálogo de saberes, ¿no? Me parece que eso es fundamental, tratar de entender y de aprender de mucho de los saberes, porque ya los compañeros de los 12 pueblos nos habían venido a hacer una plática y un poco explicarnos cuál era la problemática y lo que ellos señalaban, ¿no? Que en la manifestación esta de impacto ambiental había muchas omisiones y había esas omisiones no daban cuenta en realidad de cuál iba a ser el impacto con este proyecto del aeropuerto. Me parece que es importante que se pueda hacer este diálogo de saberes. Nosotros decimos hay saber científico y saber no científico, y tan valioso puede ser uno como el otro, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el sismo en 2017 que desvió un río en Chiapas, ¿no? Y que el río se secó, entonces llamaron al gobierno, el gobierno dijo que se iba a tardar por lo menos un año en lo que hacían el proyecto, los ingenieros calculaban, iban a regresar el río, iba a costar 80 millones de pesos regresarlo, la comunidad en una semana lo regresó a su lugar, ¿no? Entonces hay evidencias de que no podemos negar, ¿no?, los saberes milenarios que están ahí en las comunidades que habitan los espacios. Yo les quería preguntar, si llevan a cabo la consulta, ya sabemos las consultas son amañadas, le van y le preguntan a la gente, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que haya desarrollo para las comunidades? Pues no va a haber quien diga que no. ¿Está usted de acuerdo en que ya no haya más pobreza? ¿Está usted de acuerdo en que haya trabajo para las personas que habitan aquí? O sea, ese tipo de preguntas desvían realmente el objetivo de lo que sería una consulta. Ustedes tienen posibilidad de demandar la participación en el diseño de la consulta, que no sea una consulta ya hecha y que lleguen y pregunten a la gente. No sé si las organizaciones, los líderes tengan oportunidad de participar en el diseño, no en la consulta, en el diseño de la consulta, en lo que se va a preguntar, que en todo caso había que demandar por ahí para hacer preguntas más más reales, ¿no? Que se apeguen a la realidad y que muestren las afecciones y la gente que realmente está en contra. Entonces esa sería una pregunta para los dos. Y otra cosa, ustedes hablaban mucho de el impacto social, el impacto en la salud, pero también yo de lo que he escuchado acá en el instituto es que también, más que el transporte de automóviles y coches e industrias, lo que más contamina en el mundo son los aviones, el diésel de los aviones. Entonces se necesitaría también que le entráramos por ahí a un análisis de cómo está el impacto en contaminación
no nada más del ambiente, sino de todos los ecosistemas y todas las afecciones que puede traer este tipo de proyectos. Y les quería preguntar a los compañeros de los 12 pueblos, ¿cuál es la dinámica ahorita de Santa Lucía? Por lo que decía, ¿no? Que dice el presidente, bueno, pues no va a cambiar mucho, la base militar ha estado siempre ahí por 60 años, los aviones van y vienen, y entonces como que seguiría la misma dinámica, porque tendríamos que imaginarnos las dimensiones de la dinámica que va a adquirir, como lo que tú señalabas, ¿no? Cuántos despegues, cuántos aterrizajes por minuto, más si va a estar como para complementar o para un poco descargar al aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. A lo mejor la intensidad va a ser mayor allá. ¿Y cuál sería ahorita la dinámica que tiene ese aeropuerto? Gracias. Buenos días, mi nombre es Rafael Huizar. De verdad que estos problemas son bastante complejos. Estos tipos de desarrollo, entre comillas, que les llaman para crear polos de desarrollo económico en beneficio de cualquier población. En este caso se trata de la población de áreas pues bastante conservadas, muchas de ellas, donde viven estos pueblos, yo digo originarios también, porque indígenas tampoco tienen por qué sentirse mal, porque esa palabra indígena viene desde que se descubrió América. Sí, estas gentes equivocadamente llegaron acá, sin querer llegaron acá, ellos buscaban las Indias, y entonces allá les decían los indios. Al llegar acá pensaron que era un lugar de esos, por eso se quedó aquí el nombre de indígenas. Es decir, que no veo por qué a veces también sentirse mal llamarse indígena, al contrario, es un orgullo porque son pueblos nativos desde entonces y son originarios y propietarios de esas tierras. Creo que algo es importante y también a la vez que no crean que son los españoles que llegaron a México. Nadie ha reflexionado mucho acerca de esto. Son aquellos lugares, en aquel tiempo no había España, no había la península ibérica como tal, eran solamente reinos, y aquí llegaron los del reino de Castilla. Así es de que no son españoles, tampoco de una vez eso quítenlo de su cabeza, que no son españoles quienes hayan llegado acá, ¿sí? Y además llegaron pues sin querer. De cualquier manera no nos descubrieron, simplemente aquí estábamos y ellos llegaron, que es otra historia. Y bueno, regresando al tema de ustedes, de verdad que es complejo porque se requiere mucha cohesión social. La trama de esto es precisamente romper el tejido social de mil formas, y muchos de ustedes lo están expresando, que debe conservarse. Si esa coherencia social, si ustedes no la trabajan haciendo, vaya, ese proselitismo de que conserven sus valores, sus idiosincrasias y sus propiedades de tierras, y sobre todo haciéndolas producir, eso es lo que estas gentes aprovechan. Y se aprovechan de gente que lamentablemente también existe, que ustedes los dicen ahí, algunos caciques, y en el sur abundan los caciques. Hay que unir el tejido social para que eso no rebase, más bien no permita la entrada de lo que ustedes están diciendo, el tejido, ¿cómo se llama? Las consultas amañadas. Esas consultas amañadas vienen porque ya tienen un camino que son la pobreza. Aquí en este país se ha jugado con la pobreza al máximo, y inclusive ofrecerles despensas que no es nada, no es nada representativo. Con eso compran a muchas gentes. Es una desgracia. Tenemos que crear valores de que ustedes son autosuficientes y no requieren que les vayan a dar favores, que requieren apoyo, eso sí, asesoría técnica, más no promesas de progreso. Es lo que ustedes así tienen que hacer para que esas consultas no progresen y se vuelvan autosuficientes. Hay una pregunta más allá, y damos ahora la ronda de respuestas, por favor.
Ahora, yo agradezco mucho